Trabaja con DC Maryland y también Action and Community, y también AIM Montgomery County en Maryland, y también el otro capítulo de Sierra Club es clave de este esfuerzo. No es solo estos grupos, somos una coalición climática y de organizaciones de fe dedicadas a concientizar al público con respecto a los daños de quemar el gas en nuestros edificios. Tenemos que alejarnos de la contaminación del aire, alejándonos del gas metano. Estamos aquí hoy porque hemos lanzado un informe, Cooking Up Danger, después de 2 años en investigaciones con las emisiones de estufas de gas en el interior de los hogares. Nuestros objetivos de hoy es compartir los resultados de nuestra investigación con nuestras comunidades y también con distintos defensores a nivel nacional. También queremos hablar acerca de cómo se llevó a cabo el estudio y también lo que hicimos para poder acelerar nuestro trabajo organizativo. Vamos a estar escuchando de unas personas que fueron clave. Estamos hablando de Barbary Greaves, persona que trabaja en Coalition Beyond Gas, coordinadora científica comunitaria. También tenemos a Adama Musa Harun, organizadora con Action en Montgomery. También tenemos presente a Katie Meyer, representante de la campaña de energía limpia del Sierra Club. Y también tenemos a Maddie Smith, pastora de energía limpia con Interfaith Power and Light DMV. Y también tenemos a Sidra Siddiqui, organizadora con el Washington Interfaith Network. Me siento sumamente orgulloso de estar trabajando con todas estas personas. Si hay preguntas, pónganlas en el chat. Vamos a guardar los últimos 20 minutos para hacer preguntas y respuestas. Ahora se lo vamos a pasar a nuestros intérpretes que nos van a explicar cómo poder participar en la conversación de hoy en inglés y en español. Bueno, muchísimas gracias por todas esas instrucciones. Vamos a estar siguiendo la traducción e interpretación en español. Ahora vamos a escuchar a Barbara Briggs, que fue la líder de estos esfuerzos. Bueno, buenos días a todos. Antes de hablar acerca de los resultados, quiero tomar un momentito hablando acerca de cómo llegamos aquí, por qué decidimos hacer este estudio. Hace unos 4 años atrás empezamos nuestra investigación de ciudadanos. En ese momento fue cuando la comisión de DC se reducía a proveer datos bajo las calles que sabíamos que tenían con respecto a las pérdidas de gas. En ese momento decidimos decidir por nosotros mismos. Estaba comenzando la pandemia, era algo que podíamos hacer. Pensábamos que era importante que la gente tuviese esta información. Entonces, activistas del climáticos y de fe, nuestros grupos asociados, estudiantes, vecinos, estaban buscando distintas pérdidas en todas partes de DC. Hemos encontrado alrededor de 400 pérdidas. De todas ellas, había unas 14 que eran explosivas. Más de 100 personas juntaron toda esta información en el tiempo. Hemos aprendido juntos acerca de los impactos del gas y también en la salud climática tenemos los datos, pero también nos dimos cuenta que no hay otra manera más eficaz de poder compartir información más que la información, la ciencia de los científicos. Mientras tanto, estábamos aprendiendo más acerca del impacto que tiene la salud cuando quemamos el gas en nuestros hogares juntos. También queríamos fortalecer la lucha que estaba teniendo AIM y las otras organizaciones con respecto a viviendas asequibles, para asegurarse que esa vivienda sea una vivienda verde, asequible y saludable para las personas que estaban viviendo. Entonces decidimos lanzar otra investigación comunitaria de ciencia para poder medir la exposición de las familias a contaminantes de las estufas de gas. Esa es la investigación de la cual estamos hablando hoy día. Hemos escogido estufas de gas porque los electrodomésticos que queman gas, las estufas no tienen requerimientos de tener ventilación hacia el exterior, la mayoría no tienen. Entonces estamos contaminando en el interior. Hemos escogido medir el dióxido de nitrógeno por distintos motivos, sus efectos de salud, incluyendo que empeora el asma, la bronquitis y otras enfermedades. También es algo asequible y puede ser algo operado por un voluntario entrenado. Eso era algo que podíamos hacer. Entonces obtuvimos unos equipos. Donald va a estar hablando de ese tema en un momento, pero para ir al grano, esto es lo que hemos
encontrado. Testeamos desde septiembre del 2022 y septiembre del 2024. Hemos llevado a cabo 663 testeos en ese periodo. De esos dos, el 63% registraron niveles de dióxido de nitrógeno superiores a 100 partes por mil millones, la norma del EPE estandarizada para la exposición máxima durante una hora. Diciéndolo de otra manera, ese es su estándar de salud, no más de 100 partes por mil millones en una hora. En DC era peor, el 77% de los hogares, o sea, estamos hablando más de tres cuartos, tenían lecturas de más de 100 partes por mil millones. La lectura promedio era 181 partes por mil millones. En el condado de Montgomery, el 53% de los hogares registraron lecturas superiores a 100 partes por mil millones y la lectura media fue 159 partes por mil millones. Todas las cocinas que tenían lecturas tenían al menos dos dígitos. Pensábamos que podríamos haber encontrado una línea clara, que las cocinas pequeñas tendrían altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y las estufas más grandes tendrían una lectura más baja, pero nos sorprendió algo. Sí, las estufas pequeñas, especialmente aquellas cerradas con solo una puerta, tendían a tener una lectura más alta de dióxido de nitrógeno, pero también algunas estufas grandes también tenían unas lecturas bastante altas. Entonces pensamos que la ventilación y la circulación del aire es un factor muy importante. También algunas familias que tenían algunas cocinas grandes habían comprado recientemente muchas estufas de gas con quemadores de dobles que quemaban demasiado. Básicamente, las estufas de gas más grandes no son inmunes. Bueno, entonces, ahora queremos compartir unas observaciones anecdóticas. Hemos descubierto, casi por casualidad, que el dióxido de nitrógeno sube hasta el techo y los pisos superiores, al menos en algunas viviendas. Entonces, hicimos unas pruebas en los cuartos de los niños y también había unos números muy altos. También hemos probado algunas pruebas horas después, una vez apagado la estufa, y nos damos cuenta que puede persistir el aire durante 3 o 4 horas más después de apagar la estufa. Entonces, voy a pedirle a Leslie, por favor, que hable acerca de la interpretación y obtener acceso a la interpretación y después podemos hablar acerca de lo siguiente. Gracias. Gracias, Leslie. Soy Adama, estoy aquí y voy a mostrarles cómo hacemos las pruebas. Bueno, utilizamos esta máquina, no sé si pueden verla. Utilizamos esto que se llama EarCore 300 AeroQual, y también tiene una cabeza sensible que testea la eh, calidad del aire. Entonces, yo vivo adentro de un departamento en Enclave, en Silver Springs. Entonces, cuando vamos a un departamento, les pedimos al residente que encienda su estufa. Le pedimos que encienda la estufa. Generalmente, el protocolo de la prueba es encender el horno a 350 grados Fahrenheit con dos fogones. En vez de eso, no lo hacemos así. Prendemos los cuatro fogones y ahí medimos la medida de dióxido de nitrógeno cuando la estufa está encendida durante unos 15 minutos. Y ahí vemos el nivel. Y tenemos aquí esto donde estamos buscando, teniendo todos los datos. Entonces, después de la estufa, una vez apagada, anotamos el nivel de NO2 15 minutos después de haberlo apagado. Mientras que hacemos esto, también medimos el tamaño de la cocina. También compartimos información sobre
el NO2 o dióxido de nitrógeno, que es el gas que sale de la calefacción y de la estufa. También compartimos que el NO2 contribuye al asma, la bronquitis y otras enfermedades respiratorias. Entonces es muy importante saber a qué están expuestas nuestras familias y podemos tomar medidas inmediatas, como abrir las ventanas o las puertas, como encender un ventilador que, que no funcionan en muchos de nuestros apartamentos. Y también aconsejamos a las personas a usar alternativas como el microondas, servidor eléctrico o freidora de aire. Y al final le dimos al inquilino este trapo, no se le pueden ver, es una toalla, un trapo de cocina, y a todo el mundo le encantó. Muestra cómo reducir las emisiones en sus casas en inglés y en español. Y también les hablamos de cómo AIM organizó a los inquilinos. Y se asumen muchas cosas, por ejemplo, si usted es inmigrante o si es una persona de color o si está viviendo en un complejo de apartamentos y que uno no quiere energía eléctrica. Y haciendo esta labor, hicimos, yo empecé haciendo esta labor y ahora tenemos muchos equipos en el condado de Montgomery, en Cider Mill. Somos Lorena, Yamila, somos varias. También tenemos a Ana Argueta y en Silver Spring tenemos a Lucía y a María. Y en el Enclave tenemos a Sergi. Lorena Boya, Yamila, tenemos a varias personas en el equipo y haciendo esta labor demostramos que que no eran correcto asumir estas cosas y mostramos por qué era tan importante estas pruebas. Y organizando y haciendo estas pruebas pudimos asegurarnos de que nuestros líderes fueran con nosotros a Anápolis para abogar por ellos mismos y pedirle a nuestros delegados y senador que no dejemos a ningún inquilino detrás y que fueran parte de la solución. También abogamos, fuimos a abogar con personas reales, personas del día a día que son impactadas por este dióxido de nitrógeno. eh, donde todos los apartamentos en los que hicimos pruebas, donde hicimos pruebas tienen un nivel superior del recomendado. Entonces, nos aseguramos de, de, de contar con la comunidad para lograr esto. Aquí tenemos a expertos de organizadores, inquilinos, tenemos al delegado Chacunion, con quien ha trabajado con nosotros cercanamente por todas estas pruebas que hemos estado haciendo con nuestros líderes. Estamos trabajando con eh, el arrendador que ya aplicó para asegurarse de que el apartamento pase del gas a la energía eléctrica y ahora se lo paso a Katie. Katie dice muchas gracias, Adama. Entonces, mi nombre es Katie, estoy con Sierra Club en el capítulo de DC, soy organizadora de energía. Yo me uní al capítulo de DC de Sierra Club unos meses después de que comenzaran las pruebas y a medida que seguía haciendo más pruebas, yo me di cuenta más y más de que iban de la mano con el organizar que estábamos haciendo con la campaña de Beyond Gas en DC. Estábamos trabajando para aprobar la ley de hogares saludables en DC, que es un proyecto que permitiría a 30.000 hogares con ingresos bajos y moderados a dejar de utilizar gas en sus casas sin costo alguno y mejorar sus electrodomésticos para que fueran eficientes en términos de energía. Entonces, en conversación con las personas, haciendo estas pruebas sobre el gas y la ley de hogares saludables y el problema del gas en los hogares, más y más personas estaban interesadas en actuar y me preguntaban qué puedo hacer para involucrarme, cómo puedo apoyar. Entonces empecé a llevar postales a los miembros del consejo so- eh, en, eh, en algunas de estas visitas de prueba para incluir
la jornada de defensa y días de petición en nuestro seguimiento para apoyar la ley de hogares saludables. Además, empecé a organizar eventos como Bagels and Beyond Gas en bibliotecas locales. Hicimos, hicimos diferentes eventos en DC para proveer oportunidades informales e hiperlocales de charlar sobre trabajar en DC para dejar el gas y pasar hacia la energía limpia y hablando sobre las pruebas de la cocina es como una forma viable y concreta de hablar del problema y también eh, hablar de la gente, con la gente sobre las pruebas de las cocinas en estos eventos de Bagels y gas y motivar a la gente para que actuara y esto fue una forma inmediata para que la gente se implicara en la campaña de una forma más profunda. Entonces, además de hacer pruebas, yo empecé a emparejar a voluntarios con personas que se habían inscrito para hacer pruebas. Eh, Viendo lo importantes que eran estas conversaciones para organizar, nos dimos cuenta de que teníamos que aumentar el tamaño de la operación y que teníamos que hacer muchas más pruebas. Entonces empecé a organizar capacitaciones para voluntarios para hacer las pruebas y conectar con otros grupos que nos ayudaron con estas pruebas. Grupos como por ejemplo Chesapeake Climate Action, Nature Forward, Citizens Climate Lobby, Anacostia Parks and Recreation Collaborative, la Coalición de Justicia Ambiental de DC y muchas más. Entonces usamos el formulario de inscripción compartido con Sierra Club, Washington Interfaith Network, Interfaith Power and Light y muchas de sus congregaciones y también que enviaron a sus listas y también animamos a los voluntarios a poner, a compartir con sus vecinos, publicarlos en listas de distribución de su barrio, en las listas de sus trabajos, de sus iglesias y haciendo esta estrategia de divulgación tradicional por relaciones también nos permitió lanzar una amplia red y atraer a mucha gente que no habría participado. Fue muy emocionante ver a personas del, que escucharon de la prueba porque alguien eh, lo envió al grupo de su barrio y terminaron preocupándose sobre la salud de sus hogares de una forma más profunda. Entonces, pudimos compartir y ampliar los conocimientos sobre el tema y lograr que a la vez la gente apoyara más nuestra defensa de la ley de hogares saludables. En mayo se aprobó eh, la ley en el Consejo de DC, entonces fue muy exitoso y lo que aprendimos fue que el organizar es probar y viceversa, probar es organizar y cada conversación que tuvimos con las personas, yo estuve en hogares de personas por 30, 40 minutos y a veces hasta una hora a la vez teniendo una conversación sobre este tema y por qué es importante y cómo ellos pueden actuar. Entonces, el dejarle saber a las personas cuál es el impacto real que esto tiene en la vida de las personas y también cómo ellos pueden cambiar la dirección en el Consejo de DC fue súper importante. Entonces, estas relaciones construidas, una conversación a la vez, tuvieron un impacto duradero para mover a DC más allá del gas. Entonces, en este informe terminamos en septiembre las pruebas, pero seguimos haciéndolo más allá de septiembre porque estas relaciones por medio de conversaciones son muy importantes y quiero compartir que hicimos más de 750 pruebas y es súper emocionante. Y ahora se lo paso a Mari. Mari dice, gracias, Katie. Hola a todos, mi nombre es Mari Smith, mis pronombres son ella. Estoy con Interfaith Power and Light en DC, Maryland en el norte de Virginia. Y como Adama y Katie dijeron, eh, es muy fácil involucrar a las personas en este proceso porque la gente ve cuáles son los niveles en sus cocinas y ese es un punto de entrada inmediato a los cambios más grandes que necesitamos ver en términos de leyes. Entonces, Adama había compartido
sobre tips que compartimos en la toalla de cocina que compartimos con la gente, incluyendo ventilación, incluyendo después de que se apaga la estufa, porque notamos en los resultados que ese es un problema grande. Y en algunos casos, las personas pudieron proveer eh, eh, cuando los niveles estaban bien altos en los hogares, induction cooktops, pero pues estos son arreglos a corto plazo. Si uno no puede reemplazar la estufa y cambiar la línea de gas y actualizar el panel eléctrico, pues sabemos que no todos tienen acceso a esa solución. Entonces sabemos que a largo plazo este es un problema que tenemos que solucionar con nuestro gobierno. Entonces, estas son algunas de nuestras recomendaciones que salieron a la luz, eh, tanto de decisores de DC y Maryland. Necesitamos que avanzar en la transición de combustibles fósiles a sistemas eléctricos limpios y eficientes. Entonces, como Katie mencionó, el Consejo de EDC aprobó unánimemente la Ley de Hogares Saludables, que crea un programa para proveer actualizaciones de electrificación a 30.000 residentes de ingresos bajos y moderados de aquí al 2040. Y si sus ingresos cualifican para el programa, eso no tiene costo alguno para el residente y esto nos emociona mucho. Y como Katie dijo, trabajamos muy fuerte para lograrlo. El problema aquí son los fondos, ¿no? El problema siempre está en la implementación. Entonces, DC tiene que identificar fuentes de financiación para la climatización y la eficiencia energética para que de hecho esto pueda suceder y juntos seguimos trabajando en ello. Entonces, en Maryland necesitamos una norma estatal sólida para que los hogares y empresas dejen de utilizar gas mediante una norma de rendimiento energético de los edificios y una norma de equipos de calefacción de emisiones cero y también los equipos de calefacción de emisiones cero. Ambas cosas están en camino en Maryland, pero no hemos llegado a la meta, entonces estamos observando, estamos muy pendientes de esta meta. Maryland no debe permitir que nuevos edificios quemen combustibles fósiles que emitan directamente contaminación por carbono al aire, ya sea el aire a puertas cerradas o al aire libre. Entonces, esta ley ya ha sido llevada a cabo en el condado de Montgomery, en Maryland, y se está estudiando en otros condados. Las personas están presionando para que esto suceda a nivel estatal, pero no hemos llegado a ese punto, pero continuamos eh, eh, desarrollando el impulso para ello. Y para reiterar, esta labor es mucho más que solamente un informe científico. El informe es hermoso y es increíble, pero la labor son las relaciones que la gente está construyendo, que Adama y su equipo están construyendo, que Keiri ha estado construyendo, que todos los líderes que están haciendo las pruebas están haciendo, y esto ha creado un movimiento de personas que están listas a levantar su voz y actuar en esta causa. Es extremadamente radicalizante cuando las personas ven cuáles son las las cifras en sus cocinas. Adama me compartió que ella no cocina cuando están sus niños en la casa porque no quiere que estén respirando esos químicos. Este es un ejemplo. Eh, esto mueve a la gente en este tema hacia la acción. Bueno, creo que ahora se lo vamos a pasar a Sidra para que siga hablando. Bueno, gracias, Madi. Bueno, tal vez ustedes están escuchando, ustedes son organizadores y se preguntan si vale la pena agregar a una agenda que tiene muchas cosas y quiero decirles que sí, nos estamos dando cuenta que es algo muy importante para poder expandir y construir nuestra base. No está quitándole el valor a nosotros como organizadores que pensamos que es lo mejor.
El tema de la ciencia ciudadana ha sido una herramienta para expandir nuestra base. Estamos incorporando a inquilinos, como dijo Anama, y estamos expandiendo nuestro trabajo como una organización de fe. Los equipos verdes en nuestras congregaciones. La idea es moverlos, de pensar de una manera insular a pensar cómo podemos, por ejemplo, mejorar el tema del reciclaje en su congregación. Y ahora estamos pensando acerca de cómo la congregación se conecta a un ecosistema más amplio, ¿verdad? Como los impactos que tiene el gas metano y el dióxido de nitrógeno. Entonces esperamos que hoy se dan cuenta, escuchando a nuestros ponentes, que la quema de combustibles fósiles no es algo solo de un problema climático. Esto es un problema de la justicia económica, de viviendas y, a fin de cuentas, es un problema de poder corporativo. Entonces, como este tema es un tema transversal, las soluciones también son transversales. Entonces, cuando nuestros inquilinos están empujando para el tema de la electrificación, también están empujando para remediación del moho, para ponerle frenos a el aumento de la renta y las protecciones para los personas que rentan, y también con respecto a transferencias. Entonces, estamos asegurándonos que podemos hacer accesible a aquellas personas el trabajo de la electrificación. Ahora este trabajo nos está mostrando, estas pruebas de dióxido de nitrógeno nos está mostrando lo importante que es la electrificación. También podemos luchar para buenos trabajos para las personas que están haciendo el trabajo de electrificación. Entonces, ha expandido nuestra organización, que no estábamos haciendo tanto trabajo de justicia del medio ambiente como algunos de ustedes presentes. Estamos profundizándonos, estamos haciendo el trabajo de la ciencia ciudadana. Y básicamente estamos expandiendo nuestra base con nuestro enfoque organizativo. Estamos fortaleciendo todas las otras áreas. La belleza de la ciencia ciudadana es que con esa lección estamos haciendo esa misma enseñanza a las personas del consejo. Básicamente amplió la idea que tenían los funcionarios públicos acerca de qué significa la justicia del medio ambiente. Muchas veces la gente estaban esperando que apoyemos el proyecto de ley con respecto a hogares saludables que estaban empujando tanto. Estaban francamente pensando ver activistas climáticos blancos, y ese no era el grupo de personas que estábamos organizando. Entonces hemos podido mover estas leyes muchísimo más rápido, porque teníamos el apoyo de la comunidad de las viviendas, teníamos el apoyo de los inquilinos que estaban hablando directamente, haciendo las pruebas en sus hogares, y también teníamos dueños de hogares de bajos recursos que les estaban explicando a los miembros del consejo el hecho de que este proyecto de ley los ayudaría no simplemente a electrificar, pero estaría estabilizando su vivienda, les ayudaría a pasar su hogar, lo que es la riqueza de generaciones, en vez de hacer un Airbnb. Entonces estamos sumamente emocionados ahora con Healthy Homes, que se está moviendo este proyecto de ley. Estamos viendo las historias de personas que están electrificando y estamos viendo los beneficios de la electrificación, y nos estamos dando cuenta que la gente no extraña sus estufas de gas. Entonces, eso ha sido un aspecto bastante interesante. Bueno, una de las historias que realmente muestra cómo el trabajo transversal estuvo al frente con respecto a los miembros del consejo, fue al comienzo, cuando estábamos de hecho empujando a un miembro del consejo con el cual trabajamos. Más que nada trabajamos con esta persona para que presente el proyecto de ley. Él lo estaba retrasando, lo estaba retrasando. Entonces decidimos llevar a cabo una acción en el cual juntamos a muchos residentes de viviendas públicas y también aliados del clima, y todas nuestras organizaciones, nos juntamos en los Potomac Gardens, en los jardines Potomac, en una propiedad de viviendas públicas, en el Warden número 6 de DC, y lo invitamos para, después de llevar a cabo la prueba de la estufa, fuimos a caminar, ¿verdad? Entonces estábamos hablando con residentes de las viviendas, veíamos la ventilación, la cocina era extremadamente chiquitita, vio la residencia, hizo un tour de la propiedad, vio toda la propiedad, vio que las personas estaban sufriendo con problemas de moho,
y también había pérdidas de agua. Entonces realmente tuvimos la perspectiva. Cuando estábamos mirando las leyes, no estamos hablando de palabras en un papel, estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, eso hizo que él pudo haber salido de la Cámara del Consejo y lo puso en el medio ambiente, en donde tenemos personas con viviendas públicas, residentes que están empujando para tener este proyecto de ley que se llama en inglés Healthy Homes Act. Y ahí pudo entender cómo la electrificación puede efectivamente comunicarse todo esto y realmente hizo que fuese más rápido el ritmo para que él presentase y ayudase a presentar este proyecto de ley para que las personas puedan tener distintas protecciones, ¿verdad? Entonces, este equipo de inquilinos pudo activar, ¿verdad? Y hacer que esto se lleve a cabo. Bueno, esto es parte del trabajo que hemos hecho. Entonces, ustedes se preguntan, ¿qué es lo que está por venir ahora? Bueno, como Katie ha compartido. Katie todavía está haciendo las pruebas de NO2, dióxido de nitrógeno. Si ustedes están en Washington, D.C. o en Maryland y quieren hacer la prueba en su estufa, ¿podemos hacerlo? Escríbanlo en el chat y podemos ir a hacer la prueba en su estufa. También estamos agregando otro componente con respecto a esto. El invierno está viniendo, cada vez hace más frío. Sabemos que la gente no solo va a estar utilizando la estufa de gas, pero también distintos instrumentos, distintos electrodomésticos de calefacción. Estamos hablando de testeos no solo de dióxido de nitrógeno, pero también monóxido de carbono. Sabemos que es muy em, peligroso. Entonces, todo el tiempo estamos expandiendo el tipo de datos que estamos recopilando y nos emociona saber que vamos a hacer esto este invierno. También estamos continuando utilizando estas investigaciones como una herramienta organizativa para empoderar a los residentes, para construir poder en las comunidades de DC y de Maryland. Esto es extremadamente importante porque estamos en la etapa de implementación del proyecto de ley Hogares Saludables, Healthy Homes Act. Y también tenemos el dinero del acta de reducción de inflación, Inflation Reduction Act, está fluyendo hacia nuestras comunidades. Entonces, ahora se lo voy a pasar a algunos de los líderes que están al frente de este trabajo y han hecho las pruebas de las estufas y luego continuaron organizando con respecto a este tema. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar un testimonio. Primero tenemos aquí a Richard Vilmeny. Bueno, gracias. Gracias, Sidra. Buenas tardes. Yo soy Richard Vilmeny y yo soy un voluntario con Win the Washington First Faith Network. Yo me involucré en el comienzo del 2020 con estos temas, como mencionó Bárbara, y empezamos con la prueba testeando en el exterior, en distintos vecindarios en todo el distrito. Adentro de nuestro equipo teníamos en nuestro grupo que se llamaba Green Healthy Affordable Buildings Group, grupo saludable, verde, asequible. Entonces, estos años estábamos hablando acerca de, bueno, ¿cómo podemos concientizar a las personas con respecto a este tema? ¿Cómo podemos hacer que la gente se involucre con este tema? Por ejemplo, yo tengo una nena de 4 años, una hija de 4 años, entonces es muy importante para mí, como un padre responsable, un residente responsable que le importan estos temas. ¿Qué puedo hacer para involucrarme? Entonces, hice que hagan pruebas en mi departamento varias veces. De hecho, alguno de los informes con respecto de qué tanto tiempo permanece el NO2 en el aire. Mi residencia era una de ellas que hicieron la prueba. Entonces, era muy alarmante. Los números son muy altos después de muchas horas. Es algo que nos preocupa mucho. ¿Qué hacemos acerca de esto? Hacemos lo que podemos. Aprendemos del tema, hacemos unos esfuerzos para reducir utilizar la utilización, como utilizamos los electrodomésticos de gas, incrementamos la ventilación. Entonces, todas las personas que les importa este tema, tal vez les impacta a nivel personal, tal vez conocen una persona que ha sido impactada. Entonces, la verdad que puede ser algo que nos intimida, pero con el pasar del tiempo aprendes mucho, te sentís empoderado y realmente sentís que estás ayudando a concientizar y organizar a las personas. Eso fue algo clave. Ha sido un placer y voy a continuar estando involucrado en esto y espero continuar concientizando a las personas. Bueno, entonces ahora se lo vamos a pasar a otro colega, otro activista.
Vamos a pasárselo a Glenn Hall. Muy bien. Hola, soy Glenn Hall. Yo he vivido toda la vida en el Word 8. Entonces, creo que en el 2022 hice la prueba de mi padre. eh, Hicimos la prueba del NO2. Entonces, como sospechábamos, quiero mencionar que yo soy el cuidador de mi papá. Él tiene 70 años y me daba cuenta que cada vez que cocinaba para mi padre, él se sentía mal, se sentía como mareado. Entonces hicimos la prueba y lo que me di cuenta, lo que sospechaba, era el tema de la contaminación en el aire. Y eso realmente me empoderó a ver, bueno, qué podemos hacer para aquellas personas que utilizan el gas y no se dan cuenta de los daños a los cuales se están exponiendo. Especialmente eso es importante para mí. Estoy haciendo un impacto en este tema que está afectando a muchas personas alrededor mío. Quiero darle las gracias a la coalición Beyond Gas, más allá del gas, porque realmente me enseñaron a hacer estas pruebas. Gracias. Bueno, gracias, Glenn, y gracias a cada uno de ustedes por todas sus contribuciones y también por su trabajo estupendo y también por la ciencia ciudadana en investigación con respecto a la contaminación en las cocinas. Bueno, ahora vamos a las preguntas. Pueden hacer sus preguntas escribiendo su pregunta en el botón que dice preguntas y respuestas, Q y A. Y si no lo ven, pueden hacer su pregunta en el chat. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué han aprendido? ¿Qué harían distinto esta vez? ¿Quién quiere responder? Bueno, yo tengo una idea. Quiero contestar, de hecho, porque he estado pensando mucho este tema. Creo que lo hemos hecho muy bien, tenemos muy buenos datos, pero mirando lo que hemos hecho, hubiese agregado algunos detalles específicos con respecto a la ventilación. La pregunta sería, ¿la gente tiene ventilación hacia el exterior? ¿Sí o no? Eso es uno. ¿Utilizaban la ventilación? ¿Sí o no? ¿La persona mantenía su ventana abierta mientras cocinaban? Porque les dimos instrucciones específicas que las condiciones de la prueba deberían ser como lo utilizaba la familia cuando cocinaba. Pusimos notas, pero no había una especificación. No podíamos al final de la investigación ver los datos y ver los números de estos temas. Entonces, mirando lo que hemos hecho, me gustaría agregar distintos campos para distintas condiciones o condiciones específicas. También estoy pensando que desde el comienzo yo hubiese asignado a un monitor de datos para asegurarse que esté todo siendo escrito correctamente y también que esté todo bien claro y conciso. Bueno, veo que Katie quiere agregar algo y Adama también. Sí, 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 creo que esta pregunta es para todos los panelistas. Sí, eso es lo que yo haría de otra manera. Bueno, a menos que alguien quiera agregar algo más a lo que dijo Bárbara, podemos continuar con la siguiente pregunta. Quiero decir que no sean tímidos, pueden hacer sus preguntas en el chat. Hay una sección de preguntas y respuestas. Bueno, lo que sigue es una pregunta de tres partes. Dice, ¿cuál es el costo de las unidades de prueba? ¿Conocen algún otro tipo de impacto con respecto a la calidad del aire? ¿Y están al tanto de algún tipo de relación con respecto a los contaminantes del interior del hogar y el NO2? Bueno, Bárbara, creo que tú compraste una de las pruebas. ¿Cuánto cuestan? Bueno, sí, esta parte de abajo, este equipo cuesta 550 cuando lo compramos y esta parte, el sensor, la cabeza, 650. Creo que el precio ha subido un poco. Empezamos con la serie 200 y ahora hay serie 300 o serie 500. Lo que quiero decir es que este sensor se puede cambiar para testear otros contaminantes, como por ejemplo monóxido de carbono. ¿Y qué otra pregunta hicieron? Bueno. ¿Conoces otros impactos en la calidad del aire en el hogar?
en correlación con otros contaminantes y el NO2. Bárbara dice, cuando tienes una estufa de gas en la cocina, sabemos que tiende a haber un escape de metano y de gas natural que incluye componentes de benceno y propano y otras cosas que son malas para uno. También sabemos que cuando tú quemas gas, además del dióxido de nitrógeno, hay dióxido de carbono, hay benceno, que es un producto de combustión parcial, formaldehíde, y dije monóxido de carbono, que también es importante. En términos de correlaciones, no estoy segura si esa es la palabra correcta, pero vamos a investigar. En otras palabras, el dióxido de nitrógeno es un producto de la combustión. Nuestra impresión es que el monóxido de carbono es un poco más complejo y sucede cuando no hay suficiente oxígeno, por ejemplo, en espacios cerrados y si el horno está sucio y la combustión está sucediendo y no tiene acceso a suficiente aire. Entonces vamos a investigar, vamos a averiguarlo. Mark dice, listo, gracias, Bárbara. Nuestra próxima pregunta es, ¿qué funcionarios electos merecen ser reconocidos? Y yo tomaré esa pregunta. Primero que todo, Charles Allen es nuestro campeón del Consejo en DC. Trabajó para financiar implementar el proyecto de ley y es líder del comité, es el presidente del Comité de Transporte y Medio Ambiente. También Matt Fruman en Ward 3, Brooke Pinto en Ward 2, eh, Zach Barker, Brian Nadeau y Vince Gray. Y también en el Consejo General, Robert White. También Phil Mendelssohn merece algo de crédito. Lo presionamos en los diferentes comités para que cambiara cómo funcionaban las cosas, pero pusimos algo de presión, pero lo logró. Charles Allen, primero que todo, pero también los otros funcionarios electos a quienes mencioné. Entonces voy a pasar a, Sidra dice sí, y que el equipo de Maryland también le dé agradecimientos a sus aliados, Adama, Omari, Adama, Adama dice, delegado Chacurian del Distrito 20 es un aliado fuerte en Maryland del Distrito 20. Y Mari dice, yo también diría en el Consejo del Condado de Montgomery, la concejal Kate Stewart fue a una prueba en las cocinas. Adama, ¿fue en tu casa? Sí. Hemos estado involucrando a diferentes legisladores y tratando de que vengan, que sean testigos de las pruebas de las cocinas, porque son eventos tan poderosos. Y definitivamente hay otras personas en la Asamblea General de Maryland que están empezando a involucrarse más, pero el delegado Chacuri definitivamente es el líder. Adama dice, sí, y en el consejo tuvimos a Kate y a Nurki, que vinieron a hacer la prueba con nosotros, las pruebas con nosotros. Y también en la audiencia de BEPS, diría Chakurian, y sí, es el aliado fuerte que tenemos en Maryland. Y Mark dice, gracias María Dama. La próxima pregunta es, ¿hubo problemas para informar a las personas sobre cosas que tenían límites para abordar? Les decimos, bueno, tienen problemas de contaminación del aire, pero si tienen un sistema de gas malo, no tienen muchas opciones para resolverlo, ¿no? Sidra dice, no, definitivamente sentimos nervios al principio, pero ya sabemos que esto es algo que está sucediendo en las cocinas de las personas y la gente merece tener esa información y vimos que eso animó a las personas para que se involucraran en la abogacía, en la incidencia, porque además compartió la toalla de cocina con esos pasos para reducirlo y para reducir la exposición, para reducir la exposición a contaminantes en espacios cerrados y también pasos que podemos hacer como organizadores. Por eso es que necesitamos involucrarnos hablando con nuestros arrendadores, por eso es que necesitamos empezar a organizar para poner presión en el gobierno, pero depende de nosotros.
No va a depender de nosotros comprar esos electrodomésticos. Personas con bajos ingresos merecen ese apoyo. Entonces, también compartimos información con personas con más ingresos sobre los créditos de impuestos por comprar los electrodomésticos ellos mismos. Y eso fue lo que nos llevó al por qué la gente organiza. Además dice, yo creo que Nolan, el arrendador de Nolan de Northwest Park, ya aplicó para eh, los fondos de IRA para pasar a la energía eléctrica con la ayuda de organizadores de AIM y también el delegado Charcuterie. Entonces, eh, queremos que todos los arrendadores eh, sigan a Care Management para el proceso de aplicación para pasar de gas a eléctrico. Mark dice, gracias, Sidra y Adama. Vamos a pasar a nuestra próxima pregunta, que era, ¿hubo medidas antes o después, como por ejemplo, eh, antes de la ventilación y después de maximizar medidas de ventilación? Si se midió antes y después de ventilación. Ma- sí, para muchas de las cocinas que probamos, yo creo que esa fue un área, dice Katie. em, donde vamos a hacer más en las próximas veces. A las personas que hicieron la prueba les pedimos que hicieran, que mantuvieran las condiciones de la misma forma como generalmente están en las cocinas y en los últimos 15 minutos donde les instruimos a las personas a que prendieran que apagaran sus estufas o sus hornos, que abrieran las ventanas para tener mejor idea de qué tan rápido el NO2 se va del aire. Entonces, definitivamente ese es un área donde vimos que queremos explorar más, pero sí, tuvimos una idea de que muchas casas que no tenían ventilación o hasta una casa que yo le hice prueba que tuvo niveles hasta de más de niveles de más de 400, donde se había prendido la ventilación todo el tiempo y cuando se abrió la ventana llegó al nivel cero. Entonces, por lo menos tenemos esos puntos de datos. Mark dice, ok, gracias, Katie. Nuestra próxima pregunta es, Beyond Gas tuvo récord de información demográfica o geográfica de las casas y por qué no es incluido en el informe. Sí, ya dice, mantuvimos control de dónde las personas viven en Dade, Maryland, en qué condado viven, el tipo de vivienda en el que estaban, si es casa unifamiliar, vivienda pública, row home, medimos el tamaño de la cocina, la edad de las edades de las personas que vivían en la propiedad y si esas personas tenían condiciones de salud preexistentes, como por ejemplo asma. ¿Me faltó alguna, compañeros? Eso es todo. Mark dice, bueno, otra pregunta específicamente sobre lo que está sucediendo en Maryland. ¿Planean en hacer pruebas a otros equipos en el futuro, ya que él, debido a la orden ejecutiva de el gobernador de Maryland, Wes Moore, del Departamento del Medio Ambiente para establecer un estándar de emisión de calefacciones de cero? Además dice, ¿puedes repartir, decir la pregunta otra vez? Mark dice, sí. El gobernador de Maryland, Wes Moore, quiere decir cero emisiones para sistemas de HVAC en Maryland. Hay planes para hacer más pruebas aparte de estufas. Yo sé que nuestra gente en Maryland, Barbara, ¿tú quieres hacer más pruebas en el futuro? Sistemas de calefacción, por ejemplo, aire acondicionado. Mari dice, sí, estamos muy de, emocionados por eh, el estándar de equipos de cero emisiones o ZHEES. Lo estamos siguiendo muy cercanamente y es muy emocionante y es eh, la próxima
eh, la próxima iniciativa grande aquí. Bárbara ha estado pensando en cómo podemos, cómo luciría un protocolo de pruebas para tratar de medir cualquier emisiones dentro del hogar que podrían ser resultado de em, calefacción de gas, especialmente en el invierno. Hay algunos retos ahí, pensando como científicos. Es muy fácil, pues bueno, prender la estufa y tomar las medidas ahí. Y eh, con los hornos o las calderas hay más retos. Hay que ver dónde está ubicado en la casa. Entonces estamos pensando en las calderas y creo que también hay muy buena documentación sobre emisiones de NO2 que provienen eh, de calderas de gas en las casas en Maryland. Hay un informe que la organización RMI publicó. Entonces también, si están interesados, pueden mirar ese informe también. Y todo de NO2, todo lo que quema gas, el NO2 va a llegar a algún lado, para casas adentro o también al aire libre. Sindra dice también las pruebas de monóxido de carbono. en- eh, También vamos a hablar, vamos a estar mirando el equipo de calefacción. Barbara dice, sí, yo creo que Maddie tiene razón, el protocolo va a ser un poco más complicado. En el invierno, cuando cuando se esté usando la calefacción, mirar el nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, eh, como mencionó Sidra, también va a ser un próximo paso interesante. Mark dice, en los métodos para comunicarse con los inquilinos, cómo lidiaron con la resistencia de los arrendadores, si ustedes recibieron eh, resistencia de parte eh, de los arrendadores. Sidra dice, nuestra organización ya tenía muchas relaciones existentes con equipos de inquilinos. Y cuando empezamos a hacer las pruebas, no le dijimos a los arrendadores, nomás fuimos vecino a vecino, viendo quién quería que se les hiciera la prueba, y ahora estamos empezando a tener conversaciones donde estamos eh, trayendo la información a los arrendadores, y ese es el modelo que también hemos usado para otro trabajo, cuando vamos puerta a puerta para las auditorías y para las autoridades de iniciativas de vivienda. Es muy efectivo porque podemos decir, mira, los inquilinos van puerta a puerta. Y así fue como, ahí es cuando nos damos cuenta de cuáles son los problemas y es lo que se hace. Además dice también, como Sidra dijo, hemos estado organizando sobre muchos temas hasta antes de este estudio. Entonces ya tenemos relaciones con los inquilinos. También, por ejemplo, el título uno y el presidente del PTA donde vivo. eh, Ahí fue donde empezamos a hacer las pruebas compartiendo información con ellos y con las personas alrededor de nosotros. Vamos a distribución de comidas, vamos a eventos escolares y les preguntamos a las personas, ¿quieres conocer sobre información de la calidad del aire en el hogar? Y ahí, y ahí es como empezamos a construir esas relaciones. En el enclave, como tenemos una relación con Burns Mill Elementary School, el principal de la escuela llamó Action en Montgomery porque porque organizamos para un nuevo edificio. En algún punto, lo que el director quería saber es qué está sucediendo en este complejo donde muchos niños que van a nuestra escuela sí, viven, porque hay muchas ausencias y los niños no están asistiendo y viven en esos edificios. Vimos que habían muchos niños con enfermedades respiratorias y estaban ausentes en la escuela. Vimos que
este tema estaba afectando su salud para ellos asistir en a su escuela. Y así fue como conectamos el tema. Y en Northwest Park tenemos esta buena relación por la organización que hemos estado haciendo con nuestra líder, Ana Argueta. Y ahí es donde tenemos la conexión con el arrendador. Y ahí fue como hicimos las pruebas en Northwest Park. Mark dice, bueno, dama, gracias. Vamos a tratar de meter una preguntita más. ¿Puedes hablar sobre la profundidad de capacitación que completaste para usar los sensores de NO2 y eh, recomendaciones como para métodos parecidos que se puedan usar para investigaciones similares? Bárbara, si alguien quiere responderla, bueno, es simple. Lo prendes, lo apagas y no lo sostienes boca abajo porque se puede romper el sensor. Es un dispositivo muy simple. Mark dice, bueno, muchas gracias. Esperamos que los que hayan estado viendo en otros lugares del país que puedan tomar esta iniciativa para hablar con las personas en su área sobre la amenaza de la calidad del aire por la quema de gas en sus hogares y también la organización comunitaria que hicimos hoy. Gracias a todos quienes estuvieron hoy y a todas las personas que trabajaron en el informe. Sidra dicen, y por favor, apóyanos a compartir este informe. Si, si usan las redes sociales, podemos compartirles información y los hashtags. Tenemos información en gráficas súper simples. Los medios de prensa miran las redes sociales, entonces eh, es importante que entre más ojos de la comunidad están mirando estas cosas, más atención de los medios de prensa también recibimos. Barbara dice, y también vamos a tener este webinario pronto en nuestra página también, en la página principal. Sidra dice, gracias a todos. Mark dice, gracias a todos por acompañarnos.